Hola amigas y amigos, hoy vamos a hacer un árbol de la vida. Mirad, lo primero que vamos a hacer va a ser utilizar hilo de alambre. Yo he utilizado 3 de color cobre todo el tiempo y 1 de color dorado para que dé distintos tonos. Lo que hago es cortar 3 trozos de alambre de unos 40 centímetros de color cobre, 1 de color oro, los doblo por la mitad y los enrollo sobre sí mismo, de manera que me quede pues como un ojal. Como veis, he hecho 6 de estos atillos, 6 de estos fardos. Ahora los voy uniendo, enrollándolos sobre sí mismos igualmente, de 2 en 2. Como veis, no hago que queden iguales, dejo que uno quede más largo que otro, porque en la naturaleza las formas no son simétricas. Una vez que he hecho, los he emparejado, los voy uniendo nuevamente, primero 1, 4 y luego los otros dos que me quedaban. De esta manera lo que conseguimos es hacer el tronco de nuestro árbol. Bien, la parte que tiene los ojales serían las raíces y la parte en la que todo se ha unido sería el tronco. Luego vais a ver cómo esto va tomando forma. Bueno, ahora nos toca hacer el ramaje. Para hacer el ramaje vamos a coger todos los alambres que tenemos y los vamos a ir separando primero en ramas gruesas. Pues igual, las vamos enroscando sobre sí mismas. No hace falta que contéis los alambres, En la naturaleza hay ramas que salen más gruesas, otras más finas. Lo importante sí que es que cuando tenéis una rama gruesa, luego la dividáis en 2 o en 3 partes, dejad volar vuestra imaginación, volvéis a enroscar, volvéis a dividir, de manera que pues nos salga lo más parecido a un ramaje. Bien, vamos separándolo hasta conseguir las ramas más finas. Esto lo vamos a hacer en todos los alambres. ¿Veis? Esto ya va empezando a parecerse algo a lo que sería nuestro árbol. Así. Lo que podemos hacer es con un alicate ir dándole formas. El árbol de la vida, sabéis que tiene pues las formas de todo el peso del viento, de todas las inclemencias que la vida nos da. Bien, esto va a ser el soporte sobre el que vamos a poner el árbol de la vida. Yo he utilizado un alambre de aluminio plano. Bien, estoy haciéndole una pequeña espiral, más que nada para darme una cierta idea de qué es lo que quiero, porque como veréis, lo iré montando sobre la marcha. Esta es la forma inicial que yo quiero. Aquí presento mi árbol. Ya veis que he puesto algunas cuentas ya para avanzar el trabajo, pero no os preocupéis que a lo largo del trabajo os voy a explicar muy bien cómo lo hago. Bueno, lo que os decía, como veis, simplemente quería saber dónde estaba. Ahora estoy poniendo lo que serían las raíces. Para ello las vuelvo a enroscar con la ayuda de un alicate, de manera que el ojal quede justito para poder pasar el hilo de alambre. Y con un hilo de alambre del mismo color, de color bronce, voy cosiéndolo al hilo plano de aluminio. Le doy unas cuantas puntadas, 4 puntadas he hecho en este caso, por cada raíz, y paso a la raíz siguiente. Bien, una vez que está ahí, eso sí, que quede muy bien estirado. ¿Veis? Ahora lo que estoy haciendo es aplastar un poco el ojal para que no se vea nada. Una vez que estoy ahí, pues lo que hago es pasar a la raíz siguiente. Si están muy alejadas, pues le doy una vuelta. Y otra vez lo mismo. Me ocupo de que el ojal quede muy chiquitito, bien, y lo vuelvo a coser con el resto del hilo. Esto, como veis, ya lo he hecho en las otras raíces, Me pongo en esta última
pues simplemente para que veáis el remate. Eso sí, tirad bien porque queremos que quede todo muy compacto. El remate simplemente es darle vueltas alrededor de la última raíz para que quede perfectamente integrado en nuestra raíz. No se nota absolutamente nada. Así. Bueno, ahora vamos a pasar a las ramas. Como os decía, he avanzado una parte del trabajo, pero me he dejado parte para que lo podáis ver. Fijaos, me voy ocupando durante todo el proceso de ir modelando las formas, para que nos quede como muy tortuoso, un poquito como es la vida, tortuosa, que nos va enseñando. Bueno, ahora lo que hacemos es empezar con una de las ramas. Como os decía, la hemos ido dividiendo en partes y dependiendo de lo gruesa que sea la ramita que nos toca, meteremos más o menos cuentas. Yo os recomiendo no meter más de 3 cuentas, En esta, por ejemplo, que es muy chiquitita, he metido solo una. En una rama pequeña crecen pocos frutos, crecen pocas hojas. En las ramas más grandes podremos meter 3 o 4, pero no metáis demasiadas. Una vez que ya hemos metido nuestras cuentas, pues nada, igual que antes. Le vamos a dar unas vueltas alrededor del aluminio y cuando ya está, lo que hacemos es enrollarlo del mejor modo posible en la ramita para que no se note y quede bien integrado. El resto, pues simplemente lo cortamos. Así lo vamos a ir haciendo con todas las ramas de nuestro árbol de la vida. Fijaos, aquí ya lo tengo casi terminado, pero he querido que veáis esta parte, porque en esta parte se me montan, ¿lo veis? Como quería hacer como una espiral, se me montan 2 alambres. ¿Qué hago? Cojo la ramita, la envuelvo alrededor del primer alambre, le doy varias vueltas, que quede muy apretada, y después la envuelvo alrededor de la siguiente, dejando un pequeño espacio, para que se vea bien la espiral que estamos haciendo, le he dejado pues como medio centímetro aproximadamente. Le doy unas cuantas vueltas, bien, así, y lo que hago es procurar que quede muy cerrada. Ahora simplemente estoy cortando la parte que me sobraba y le estoy dando forma otra vez de espiral porque es el motivo de nuestro árbol de la vida. Bueno, pues nada, quito los restos de los trocitos de puntitas de alambre que puedan haber sobrado y ya lo tenemos casi hecho. Y como este árbol de la vida era a la luz de la luna, vamos a hacer una luna llena preciosa. Para ello hemos puesto crema de manos sobre un cristal y, como hemos hecho otras veces, estoy colocando silicona líquida, de manera que parezca una luna llena. La coloco antes de que se enfríe la silicona líquida, coloco el árbol donde quiero que quede, con mucho cuidado porque esto no se puede rectificar. Y una vez que se ha secado, pues fijaos qué maravilla. Yo creo que ha quedado precioso, estoy encantada con el resultado. Espero que lo hagáis, de verdad, espero que me contéis cómo os ha quedado, que me lo enseñéis en vuestras redes sociales, en nuestras redes sociales, que me deis like, os suscribáis si no os habéis suscrito y veáis estos vídeos que os dejo a continuación. Venga, un beso.